masculino y femenino, entre el rol y la identidad de hombres homosexuales. El vestuario, al igual que la subjetividad, comparte tres características: la individualidad, la identidad y el rol. La individualidad es aquello específico de cada persona, está relacionado con las características biológicas de la misma. La identidad es aquel diálogo que establece la persona con los demás, la forma en que se presenta ante ellos y la concepción que ellos se hacen de él. El rol es aquel papel que se asume en cada situación en la que interactuamos. Así, según la manera en que nos vestimos, podemos manifestar una individualidad, una identidad o un rol. La identidad, la individualidad y el rol están íntimamente relacionados, pero sus diferencias son radicales al momento de hablar de la identidad de género y las representaciones sociales de lo masculino y lo femenino, pues lo masculino y lo femenino son atribuidos como características correspondientes al sexo biológico, hombre o mujer, macho o hembra, respectivamente, y no como valores que el sujeto asume en su identidad y manifiesta de forma subjetiva, desde su exposición hacia el mundo, y no como roles asumidos al sexo biológico. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Eres gay o bisexual? Gay. ¿Eres activo o pasivo? Flexible. ¿Y eres serio o muy pluma? Pues normal. ¿Normal? ¿Qué significa eso? Pues sí, normal, como cualquier ser humano. Tengamos presente entonces el papel que juega la moda y el vestuario en la identidad. Si bien la moda es aquello que está más relacionado con el rol, pues las tendencias de moda es algo que se impone y que las personas siguen, que viene desde afuera. En cambio, el vestuario es aquella configuración personal, individual, que está más relacionado con una posición subjetiva de la persona que viste. Recordemos que la moda es vestuario, pero el vestuario ya existía antes que la moda, por tanto se define distinto de este. Etimológicamente, la palabra vestuario se define como investidura, carácter que se adquiere con ciertas posiciones o cargos o identidades que asume cada persona. De esta manera, el vestuario, en tanto investidura, hace alusión a una forma de ser, distinto a la acepción común de moda, que es aquello que se manifiesta por un tiempo y que se pone como costumbre. Pasemos entonces a considerar el vestuario, hablando de identidad, en la reivindicación de género, donde ésta es susceptible de que se manifieste mediante el vestuario. Por ejemplo, en el caso de los gays, a estos se les ha distinguido por la feminización de su look, por volver la imagen masculina que la sociedad tiene de los hombres un tanto femenina, aunque muchos gays deciden conservar la imagen de masculinidad propia de hombres heterosexuales. Una de las razones del sentido común que delatan a un hombre homosexual es la feminización de su apariencia, la cual está formada por el vestuario, los adornos o accesorios, además por la forma verbal y no verbal del comportamiento, entre estos los gestos y el tono de la voz. Pero entiéndase de esta feminización en el sentido de mímesis de la apariencia de una mujer, lo que vulgarmente se conocen como plumas. Estas características del comportamiento y de la apariencia que socialmente se le atribuyen a la mujer vienen a tener una incidencia importante al momento de hablar de género y de sexo, lo que da pie a muchos problemas en la definición de la identidad de género, pues primeramente se propicia una confusión conceptual del género y el sexo, a partir de las atribuciones de lo masculino y lo femenino como principios que los definen como equivalentes. Actualmente tenemos un caso especial, que es el caso del gay con plumas. Ese caso evidencia dos factores importantes, uno que es el sacrificio de la masculinidad heterosexual y otro que es el temor hacia lo femenino por parte de hombres heterosexuales y homosexuales, pues en las encuestas que se realizaron en esa investigación, todos dijeron que serían más aceptados socialmente llevando una imagen de masculinidad que la sociedad les reclama o les impone que deben presentar, siendo gays y asumiendo su identidad de género como tal. Es esta discordancia entre las fachadas de presentación personal en el caso de la identidad de género en hombres homosexuales lo que pone en evidencia la falta de entendimiento entre el discurso de lo femenino y lo masculino, el juego de la apariencia al momento de presentarse como hombre ante la sociedad para no sufrir las consecuencias del rechazo o por el contrario, transgredir los parámetros de representación social de género sufriendo algunas consecuencias sociales. Y es en esta transgresión de la apariencia en la que se configuran estéticamente unos valores de representación, de carga simbólica que configuran la apariencia o la representación que hacen distinguibles o reconocibles a un hombre homosexual. Hola, ¿me puedes ayudar con una encuesta? Sí, claro. Nombre. Jefferson Rodríguez. Género. Masculina. ¡Ja! Masculino, con esa pinta de loca que tiene. La mayoría de las personas tienden a confundir el sexo con el género, pues identifican en las categorías de lo masculino y lo femenino su género, y este a su vez en lugar del sexo, es decir, que atribuyen al sexo, que es biológico, hombre o mujer, al género,
heterosexual, homosexual, bisexual, transexual e intersexual, los cuales se constituyen socialmente. Como veníamos hablando anteriormente, las personas tienden a confundir el sexo con el género, pues identifican en lo masculino y lo femenino categorías que determinan el sexo y a la vez relacionan el sexo con el género. Al respecto tenemos a Horus, quien nos va a hablar un poco sobre la feminización y los conceptos de lo masculino y lo femenino. Horus es artista y es cantante de rock gótico. Horus, bienvenido. Hola, Diego, gracias. ¿Cómo podríamos hablar de lo masculino y lo femenino en relación al género? El ser humano, independientemente de su condición sexual, puede tener, digámoslo, ambos sabores, ¿cierto? Un macho humano llamado hombre y una hembra humana llamada mujer puede a su vez ser masculino o femenino, ¿cierto? Los estereotipos están dados en todo, pero podríamos decir que ese camionero rudo puede ser también femenino en el momento en que quizá vaya en su camión y contemple un atardecer y se deje enaltecer por él. En ese momento ese camionero tiene un sentimiento femenino, ¿cierto? Frente a la sensibilidad que le produce la naturaleza, por decirlo así. Esta sociedad no tiene claro qué es masculino ni tiene claro qué es femenino. Tampoco tiene claro el concepto de macho ni hembra y tampoco tiene claro el concepto de hombre ni mujer. Si a alguien le preguntamos si Marte es masculino o femenino, pues en el concepto nos va a decir que Marte es macho. Y después le preguntaríamos si el planeta Marte tiene pipí. Entonces empiezan a tergiversar todos estos conceptos y le preguntamos a alguien que si una nube es masculino o femenino y nos dice, la nube es mujer. Y entonces la luna también es mujer. Entonces uno le pregunta, ¿y dónde tienen las tetas la luna? Ese hombre puede ser masculino y femenino y que esa mujer puede ser tanto masculina como femenina, ¿cierto? Independientemente con quién comparta su sexualidad, es el punto que yo quisiera como resaltar, ¿cierto? Desde ahí entonces es como abro como la posibilidad para que quienes escuchen esto asuman que las mujeres tienen tanto derecho a ser masculinas como los hombres tienen derecho a ser femeninos. A manera de cierre, una pequeña reflexión. El género, al igual que las representaciones de lo masculino y lo femenino, no son discursos monólogos que pululan en el aire, y son atribuidos en tanto que roles, desde afuera, por la mirada indistinta entre los sujetos de la sociedad, sino que, como construcciones sociales, implican el diálogo, discursos donde el otro, el sujeto, es afectado, propuestas, razones y argumentos que más que tolerar porque sí, han de escucharse y cuestionarse. Masculino y femenino, entre el rol y la identidad de hombres homosexuales. Una producción de Diego Alejandro Díaz Echavarría. Agradecimientos a Horus por la entrevista realizada.